Hola, estamos aquí con Gabriel y hoy vamos a hablar un poco de la importancia que tiene la cultura o los aspectos culturales cuando aprendemos un idioma. Ujú. A veces la cultura va un poquito más allá de saber un poco de historia o de geografía del país o de conocer el lenguaje de la gente joven. A veces la cultura también está relacionada con cómo interactuamos en ese idioma y por qué pasan en ese idioma las cosas que pasan. Por ejemplo, una cosa que le suele pasar a mucha gente que aprende español es entender cómo funciona un día en España, cuándo es por la mañana, cuándo es por la tarde, etc. Gabriel, tú como persona que ha aprendido español, ¿cuáles han sido tus dudas o tus situaciones con Ujú. esto? Sí, sobre todo la tarde y la noche. Es un concepto completamente diferente en alemán y español y normalmente yo pensaba cuando estaba aprendiendo español que la tarde es Abend y la noche es die Nacht, pero no es así y tampoco la tarde no es el Nachmittag, pero es un concepto completamente diferente porque en España el tiempo funciona un poco distinto a Alemania y los españoles comen más tarde, salen más tarde y por eso no hay una traducción literal Exacto. para estas palabras, porque la noche en alemán quiere decir es el tiempo cuando toda la gente duerme y en España no es así. Exacto. ¿Puedes explicar cómo Un lo es en poco, español, la noche y la tarde? sí, es ¿Qué, un qué poco significa? difícil a Sí, veces, porque claro, si nosotros lo buscamos en el diccionario, sí. sí que tiene una Ujú, equivalencia, pero la equivalencia social no es la ujú, misma. Entonces, por ejemplo, en España amanece mucho más tarde que en Alemania o en Austria. Entonces, cuando empieza a estar claro fuera es cuando la gente empieza a activar su día. Esto hace que también comemos mucho más tarde y no es raro escuchar a un español decir las 2 o las 3 del mediodía, ujú, cuando en realidad el mediodía es a las 12. Entonces todo pasa como unas 2 o 3 horas más tarde. La hora punta de series o películas o el informativo en la noche suele ser como a las 10:30, incluso a veces 11 menos cuarto. Por lo tanto, vas a terminar de ver la serie o la película casi a las 12:30 ujú, o 1 de la madrugada y ahí es cuando vas a dormir. ujú, Entonces todo es mucho más tarde, pero también un poco porque socialmente está establecido así. ujú. Y en Alemania es interesante porque es diferente, es a las 8 a las 8:15 que hay todos los filmes, Las pelis, los las documentales. películas, sí, los blockbusters Exacto. y después la gente se va a dormir Ujú. porque tiene que empezar el día y es diferente como es en España. Y esto también a veces se pasa, por ejemplo, a cómo salen los españoles de fiesta o para cenar o Ujú, similar. Como vas a cenar como a las 11 más o menos, 10 11, luego si vas a tomar algo, todo es un poco más tarde y entonces vas a llegar también a una discoteca a lo mejor a las 3 de la mañana, sí. entre una cosa y Sí. otra. Y para mí era también así cuando estaba en Francia con Erasmus Ujú. y muchos de mis amigos eran españoles y entonces nos fuimos a un bar o bebimos en la casa de alguien o en la calle porque estuvimos estudiantes Ujú. y después nos fuimos a una discoteca como a las 4 o las 5 porque la mayoría eran españoles y era muy raro en Francia también, porque los franceses también salen mucho más temprano que los españoles. Es un poco como los alemanes, todo empieza en las discotecas a las 12 Ujú. y hasta las 3 hay la mayoría y después hay menos y menos gente, pero en España es diferente y también los españoles cuando salen, no importa dónde están, salen como Exacto, continúan manteniendo. exactamente como Creo en España. que tienes que vivir mucho tiempo fuera Ujú, para conseguir ujú, acostumbrarte a esto, ¿no?
a veces creo que cuando has salido un par de veces y no hay gente porque ya es muy tarde para la mayoría, entonces vas acostumbrándote a hacer las cosas un poco antes también. Sí, y sobre todo tienes que hacerlo si estás en un país como Estados Unidos. Yo viví 2 años en Atlanta, donde todas las discotecas cierran punto a las 2:45, Wow. porque creo que hasta las 3 puedes beber alcohol en la discoteca y después ya no puedes. Entonces hay unas discotecas que están abiertos más tiempo, pero es porque ya no hay alcohol. Y por eso para la mayoría de las discotecas no vale la pena abrir más tarde porque no van a ganar dinero. Y entonces si eres español no puedes salir a las 3 porque ya no hay nada. Entonces tienes que acostumbrar. Vas a tener que hacer una fiesta en tu casa. Exactamente. Y entonces tienes que acostumbrarte cuando empiezas a vivir en este país. Pero en Alemania y en Francia funciona porque las discotecas están abiertos un poco más tiempo y si estás en un gran grupo de españoles... Todavía puedes hacer algo, ¿no? Tienes tu fiesta privada de españoles. Sí, esto es verdad. Pero esto no es necesariamente que los españoles estén como obsesionados con la fiesta todo el tiempo, sino que es simplemente el ritmo del funcionamiento del país. Los países de América Latina, sin embargo, es un poco diferente porque funcionan con el mediodía a las 12 realmente y la gente para comer a esa hora y puedes estar en una discoteca también un poco antes. Entonces, el ritmo en América Latina no es el ritmo en el norte de Europa, pero de cualquier forma se parece un poco más en horario. En España el horario es un poco más caótico, tengo que decirlo. Sí. Sí. Y bueno, Gabriel, tú como persona que ha aprendido español, ¿te encontraste en algún momento con alguna situación cultural que te llamara mucho la atención, además de esta de la hora? Quizás algo que dijeras, si hubiera sabido un poco más de la cultura, no me habría pasado. Es una buena pregunta. No estoy seguro. ¿Tienes unos... Tú tenías un ejemplo y habla de este ejemplo y yo voy a pensar en un ejemplo. A mí me pasó una cosa que tiene que ver un poco con la cultura más geográfica realmente, porque nosotros en España hay una zona en el sur, que es Cádiz, en la que hay una forma de hablar, un acento que se llama el ceceo, que es que toda la letra S se cambia por la letra C. Entonces la gente dice yo soy, mi casa, una cosa, y eso es normal, es un acento simplemente, ¿no? De esa región, pero ya está. Entonces la primera vez que yo llegué a Alemania, que tenía un nivel pues más o menos B1, como un intermedio bajo, escuché a un chico de mi clase que tenía esto en alemán, ¿no? Entonces él decía cosas como also, ich weiß nicht, ich heiße, y yo al principio pensé que sería también un acento en alemán. Entonces busqué la palabra cecear en el diccionario y salió lispeln. Y yo le pregunté a mi profesora de alemán que de dónde venía la gente en Alemania que tenía este acento. Mi profesora al principio no me entendió muy bien y yo le describí cómo hablaba este chico para explicarle que esto era lo que yo quería saber, ¿no? Que en qué zona de Alemania se hablaba así. Entonces mi profesora se rió mucho porque me dijo que eso era un problema lingüístico, ¿no? Que era un problema al hablar y no un acento. Entonces yo tengo que dar las gracias que no fui a este chico y le pregunté que de dónde era su acento, ¿no? Yo también tengo una historia, pero no es una historia no es una anécdota de idioma, sino es una anécdota de café, porque café es muy diferente en España que en Alemania. En Alemania Alemania no es una cultura de café como Italia o España o Francia. Y yo estaba en las islas de Canarias y yo normalmente bebo café soluble. ¿Cómo se llama? Soluble, café soluble. Café el soluble. polvo que lo Sí, mezclas con el polvo, sí.
También me gusta café de una máquina o al espresso pequeño, pero normalmente no lo bebo tanto. Y estaba en un Airbnb y el dueño del Airbnb estaba con nosotros y yo quería ofrecerlo un café. Entonces estaba preguntando, ¿tú quieres un café? Y él, sí, claro. Y cuando estaba preparando el café soluble, él ha dicho, no, 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 ya no lo quiero porque para los españoles eso no es café. No es café. Se puede beber, Ujú. pero Se puede se beber, puede beber. ya no más, sí, exactamente. Pero sí es verdad, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo me he acostumbrado mucho a beber este café americano, que tiene mucha más agua, y cuando voy a mi Sí. casa, mis padres me dicen como, ¿qué estás haciendo con el café, por favor, ¿no? Sí. Lo mismo si una persona de repente le pone mucha leche o mucho azúcar al café, es como, ¿qué haces, no? Sí. Y si vas a pedir un café en un bar o un restaurante en España, va a ser un espresso, como Sí, sí, sí. En Alemania va a ser un espresso. Y si quieres un café como lo pides en Alemania, tienes que pedir un americano, porque Exacto. es el café con agua. Exacto. Entonces eso es interesante que quieres la misma cosa en otro país, pero vas a recibir algo diferente. A no ser que vayas a una tienda como más internacional de tipo Starbucks, ahí vas a poder pedir el mismo que pides en Alemania. Sí. Pero una cafetería tradicional en España, exacto, el café es una tacita pequeña, expreso y listo. Sí, Pues qué bien. muy bien, Gabriel. Esto creo que ya puede dar más o menos una idea de algunas diferencias culturales. Si tenéis alguna pregunta más que queráis que os respondamos en los comentarios, pues nos la podéis dejar. Sí. Y si tenéis algún otro tema de cultura que os interese saber, pues también. Sí. Y ese vídeo estuvimos preguntando en el grupo de Facebook de qué queréis que hablamos y por eso era la pregunta de Arnold. Exacto, la pregunta Sí. de Ant. Y De Art, sí. esperemos que esto pueda servir un poquito de respuesta. Entonces, gracias Art para tu pregunta y sí, espero que te sirva. Hasta luego. Hasta luego.